importante doctrina que se llama el misterioso rapto de la iglesia. Estamos viendo esta doctrina tan importante porque como nos encontramos en los últimos tiempos, es lógico que los poderes de las tinieblas traten por todos los medios de impedirnos conocer la verdad. Dice en 1 Pedro 3, se levantarán burladores, diciendo, no, el Señor ¿cuándo vendrá? Siempre lo han dicho que viene y no viene. Bueno, es el tiempo que vivimos de los burladores. Yo he encontrado este último mes, más o menos como hace menos 3 semanas, correos que me dicen, es que el rapto es una doctrina que inventó John Darby hace 2 siglos, que no existe el rapto de la iglesia. Y pues históricamente, como lo dije en la conferencia anterior, es muy fácil de debatir, porque los que dicen que el rapto no existe antes de hace 2 siglos, que fue cuando se puso de moda, de acuerdo a los burladores, porque estamos llenos de burladores, pues Eusebio y Irineo, padres de la iglesia, en todos sus escritos mencionan el rapto de la iglesia. Y ya haciendo a un lado a Irineo y a los padres de la iglesia, pues aquí está. O sea, si aquí está, pues arráncale las hojas. Pero a ese grado de barbaridad y de estupidez ha llegado la raza humana. Y lo más triste es que muchas veces se dicen cristianos o en las redes sociales los que atacan y los que dicen, no, y el rapto no es, y vamos a pasar la tribulación, y son escapismos, tantas corrientes de tantas barbaridades, y las iglesias no están enseñando esto. Tú ponte a pensar, no sé cuántas iglesias vienen la mayor parte de ustedes, pero recuerden, si alguna vez les enseñaron la doctrina del rapto teológica y sistemática y exegéticamente, como lo estamos haciendo con esta serie, versículo por versículo, doctrina por doctrina, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Es la manera de estudiar la Biblia, para que ustedes sean fortalecidos y puedan ustedes tener convicciones firmes doctrinales de la sana palabra de Dios. Bueno, todo esto ya lo hemos visto, les recomiendo las conferencias anteriores, las van a encontrar en armandoalducinministries.com, armandoalducinministries.com, más de 5,000, más de 6,000 conferencias de series, de el libro del Génesis entero, del Apocalipsis, etcétera, etcétera, para que el que tenga hambre y el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Ya sería el colmo que en el tiempo tan confuso que estamos viviendo, los cristianos sigan en tinieblas. Y oiga, esto será verdad, y esto será verdad, y será el anticristo Musk, y será el anticristo Obama, y el Papa esto y el otro, y China va a atacar. Oye, todo esto lo hemos dicho y lo hemos informado cuando estudiamos Ezequiel, cuando estudiamos Daniel, ya está todo en la Biblia. Y ven y consulta, métete a los YouTube, métete a las conferencias y vas a encontrar respuestas. Pero si te quedas esperando y le preguntas a la imagen del Sagrado Corazón o la doctora Corazón que cuando viene Cristo, pues no te va a contestar. Entonces tenemos que recurrir a la palabra, a la luz y a la verdad, al testimonio, para que podamos tener certeza de todo lo que está pasando. Bueno, todas estas cosas ya las hemos visto en las series pasadas. Abran su Biblia en esta mañana, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Todos los que trajeron Biblia ya lo saben que se van a ir en el rapto. Nos hemos cansado y cansado. Traigan su Biblia el domingo para que tomes apuntes, una libreta junto, estudia, conviértete en un discípulo de Cristo verdaderamente, pon la atención, ya échale ganas, ya tienes muchos años viniendo a la Biblia y viniendo a la iglesia sin Biblia, ni en tu casa la lees. Por el amor de Dios, Jesús ya viene por nosotros. Se viene un tsunami y unos vientos huracanados sobre el mundo de maldad, como lo vimos en los Juegos Olímpicos de París, en la apertura, que no nos imaginamos lo que va a pasar. Viene un ataque devastador, burladores, personas sin principios, con mentes reprobadas, gente que ya no discierne entre el bien y entre el mal, y todo esto con el propósito, ¿verdad?, de desvirtuar
lastimar, debilitar tu mente, nuestras mentes, para que poco a poco comiences sin que te des cuenta, la corriente te comienza a jalar, a jalar, y mientras más te bajas a la Biblia, más cerca estás del enemigo, y llega el momento en que hasta te desprogramas. Y lo que tenías de convicciones en tu mente y en tu corazón, sin que te des cuenta, desaparecieron. Y tu vida se va a llenar de ansiedad, de problemas, homosexualidad, problemas sexuales, fornicación, pornografía, robos, engaños, mentiras, enfocado nada más en el dinero, ya no puedes ni dormir, estrés, con angustia en tu corazón por lo que está pasando, tomando pastillas tranquilizantes, pastillas para bajar la presión, porque tu vida es un caos. Estás en un momento culminante de la historia humana en el que no has querido hacer caso de la parábola de Jesús. Un hombre edificó su casa sobre la roca y el otro lo edificó sobre la arena. Y vinieron los vientos y las lluvias y las inundaciones, y el que edificó en la arena, su casa se derrumbó y fue grande su ruina. ¿Sobre qué tu vida estás edificando? ¿Qué fundamentos tienes en tu vida? Si estás parado en la arena, se viene, no te imaginas, se viene sobre el mundo un tsunami de maldad como jamás se había experimentado. Y si te agarra el tsunami en la arena, vas al suelo con toda tu familia, con todos tus hijos, con todo tu trabajo y tu destino de tu alma eternamente. En esta segunda carta a los tesalonicenses, Pablo ya les había escrito y aclarado de una forma muy segura y muy certera en la primera carta la doctrina del rapto. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados, raptados, sacados súbitamente y transformados instantáneamente para recibir a Jesucristo en el aire. Esta iglesia en Tesalónica era una iglesia que buscaba mucho a la escatología, estaban interesados con mucha curiosidad, ¿qué va a pasar? Y las preguntas que le hacían a Pablo eran de profecías. Y pues ahora Pablo se va de la iglesia, les deja la primera carta y le mandan otra carta a Pablo. Oye Pablo, fíjate que pues llegaron maestros, por variar, maestros entre comillas, diciéndonos que estamos en la tribulación, diciéndonos que ya, ¿verdad?, se va a venir sobre nosotros todo. Y esta es la razón por la cual Pablo les escribe la segunda carta, para explicarles que no se encontraban en la tribulación, porque antes de que la tribulación viniera, tenían que haber dos cosas que se tenían que cumplir. Vamos a dar lectura al capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, aquí está hablando del rapto que ya les mencioné. Con respecto a esta reunión que vamos a tener con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen de mover fácilmente. O sea, ya les expliqué claramente que va a haber un arrebatamiento, etcétera, etcétera. No se dejen mover de vuestra manera de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Esta frase, el día del Señor, se refiere a los 7 años de la tribulación. En el Antiguo Testamento, cuando encuentres el día de Jehová, el día de la ira, el día del Señor, el día de angustia de Jacob, todas estas palabras y términos o frases, todas se refieren hacia el futuro, a 7 años, que se llama la 70 semana de Daniel, de 7 años que vienen sobre la tribulación. Y de estos 7 años de tribulación se encarga todo el libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis encontramos 21 juicios
que van a caer sobre el mundo cuando nosotros, tú y yo, si tienes a Jesús y lo sigues, ya no vamos a estar aquí. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 por 3, 21. 21 juicios que se descargarán sobre este mundo entero. Entonces, ahora viene el diablo y les manda falsos maestros, burladores. Ya nos encontramos en la tribulación. Y ¿saben algo? Que no nos encontramos tan lejos de estos cristianos, porque estamos en una época, ustedes no se imaginan los correos que llegamos. Oiga, hermano Alducin, ¿es cierto que ya estamos en el 5.º sello? Por el amor de Dios santo. ¿Es cierto que nos encontramos ya en las trompetas? Es cierto, qué increíble que pueda haber cristianos todavía con esta falta de información. Hermanos, si estamos en el 4.º del sello, ¿dónde está el anticristo? Porque el primer sello, el caballo blanco, es el anticristo, por el amor de Dios. Las trompetas vienen después. Entonces, ¿cómo preguntas que si nos encontramos en el 4.º sello o en la 3.ª trompeta? Pero así estamos llenos por las redes sociales en un mundo donde por todos lados todo el mundo está opinando, diciendo, especulando, sin que tengan ninguna base exegética, teológica, de la doctrina sana de Dios para poder explicar qué dice la Biblia. Entonces, Pablo le está diciendo, nunca se dejen mover por ninguna carta, ninguna red social, ni por el Twitter, ni por el Telegram, por ninguna cosa que oigan de las redes sociales, en el sentido de que algo contradice la Biblia, para que ya seamos más claros. Entonces, no se dejen pensar de que estamos ya en la tribulación. Versículo 3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿qué cosa? La tribulación, el día del Señor, que es la frase con la que se designa los 7 años de la tribulación. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, no puede haber tribulación sin anticristo. Entonces, si el anticristo no se ha manifestado, por el amor de Dios, no se encuentran en la tribulación. Porque cuando el anticristo aparezca, lo primero que el anticristo va a hacer, la primera señal de que el anticristo ya está en el mundo, es que va a firmar, Daniel 9, 24 al 27, un tratado de paz, un pacto de 7 años con Israel. Y se va a sentar con los judíos, porque en ese momento los judíos no van a tener a Estados Unidos ya. Estados Unidos no aparece en la Biblia. Y ante nuestros ojos está desapareciendo ya tal vez este año Estados Unidos. Es una caída catastrófica, democrática, moralmente, espiritualmente de este país, principalmente el gobierno que tienen actualmente. Entonces el anticristo se va a sentar y cuando ya estén rodeados los judíos, vendrá este hombre con tanto poder que cuando él firme este tratado con los judíos, con el gobierno de Israel, ¿quiénes son los enemigos de los judíos? El Islam, principalmente, ¿verdad? Sobre todo ahorita la nación de Irán. Irán aparece en la Biblia hasta la Tercera Guerra Mundial. Así que a Irán no le van a hacer nada a nadie, tal vez algunos pozos petroleros que Israel le bombardee y todo, pero Israel va a durar hasta la Tercera Guerra Mundial. E Irán va a continuar bíblicamente, va a continuar sosteniendo, apoyando económicamente y con armamento a todos los grupos terroristas enemigos de Israel. Hamas, Hezbollah, los Houthis, Al-Qaeda, ISIS, los talibanes, todos estos grupos terroristas que están tratando de desmoronar, debilitar, porque, o sea, Irán no entra como nación, manda a sus allegados, ¿verdad? A sus grupos que él ha entrenado durante hace más de 25 años, desde Yasser Arafat, desde 1980, y no se ensucia las manos. Rusia tampoco se ensucia las manos. China también, como los chinitos, nomás milando. Así que todo esto lo mueven a través de
el juego sucio. O sea, los grupos terroristas hacen el trabajo sucio que no hacen las naciones, muy inteligentes, hasta que finalmente Irán va a tener que involucrarse hasta la Tercera Guerra Mundial. Ezequiel 38, versículos 4 y 5, aparece con el nombre de Persia, Irán en la Biblia. Y la palabra Persia cambió en 1935 a la República de Irán. Se le cambió el nombre de Persia bíblica a Irán, y en el 79 del siglo pasado se le cambió a la República Islámica de Irán, porque ahorita Irán está manejada, controlada y dirigida por un grupo religioso. El presidente de Irán está de adorno, el presidente de Líbano está de adorno, el presidente de Yemen está de adorno. Todas estas naciones árabes son manejadas por grupos extremistas, radicales, musulmanes. No por el gobierno civil como aquí en el occidente, sino por grupos religiosos. Entonces, como el tiempo de las vacunas. Oye, hermano, ¿es cierto que la vacuna es la marca del anticristo? Oye, ¿qué dice la Biblia en Apocalipsis 13? A ver, ven para acá, cabeza de melón. ¿Ya leíste Apocalipsis 13? ¿Cuántas veces hemos hablado ya del 666, de la marca del anticristo? ¿Qué? ¿Y qué dice que dónde se va a poner? ¿En la frente o en la mano derecha? ¿Y la vacuna dónde te la pusieron? Aquí. Entonces no es la marca del anticristo. Porque para que sea la marca del anticristo tiene que ser o en la frente o en la mano derecha. Es donde está la marca del anticristo. Entonces, ¿cómo estás preguntando que si la vacuna es la marca del anticristo? Oiga, ¿y el chip que le pusieron a mi perro y será la marca del anticristo? Y ahora que el gobierno dice que nos va a controlar a través del seguro social con chips incrustados en alguna parte de la piel, tampoco es la marca del anticristo. Entonces tenemos que encontrar, para que la marca del anticristo exista, tiene que existir el anticristo. Si no hay anticristo, no hay marca. Y tú y yo ya no vamos a estar aquí. Así que ahí se ven. No vendrá esa tribulación sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La palabra pistemia, apostasía, significa salirse del camino, abandonar la verdad, abandonar la fe. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces la iglesia así visible, local, está mezclada con trigo y cizaña. Y todas las iglesias cristianas en el mundo entero están mezcladas con mucha cizaña. En otras palabras, hay muchos de ustedes, solamente Dios lo sabe, y a lo mejor tú también, que no son cristianos, que vienen cada domingo, ¿verdad? Como antiguamente en la iglesia católica llegábamos, nos persinábamos y de lunes a viernes nos portábamos como el anticristo, y otra vez recibíamos a Cristo con la hostia el domingo, y otra vez se nos salía Cristo entre semana y lo volvíamos a recibir cada vez que íbamos el domingo a la iglesia. Eso se llama la religión, esa es la religiosidad. Pero cuando vienes a Cristo, Él entra a tu vida para siempre. No lo tomas cada semana ni cada mes, lo recibes para siempre. Y si tu vida no ha sido transformada y cambiada radicalmente desde que recibiste a Cristo, no es cierto que recibiste a Cristo. Eres religioso nada más. ¿Te gusta oír la palabra? ¿Te gusta venir a la iglesia? ¿Te gustan los cantos? ¿Te gustan las alabanzas? Pero no sigues a Jesús. Tus acciones siguen siendo las mismas, tu carácter sigue siendo el mismo. No hay nadie en tu familia que diga: mi padre ya cambió, mi hijo ya cambió, mi esposa ya cambió, mi compadre ya no es el mismo, ya no va conmigo, ni se echa los tequilas conmigo, no le gustan los chistes ya groseros, etcétera, etcétera. Ya me dice que ya no ve pornografía. Mi compadre, algo le pasó. A mi mamá algo le pasó. A mi hijo algo le pasó. ¿Qué fue lo que nos sucedió? Ha entrado Jesús a nuestra vida a revolucionar nuestra conducta. Si no hay un cambio en tu vida y una revolución, eres una persona religiosa nada más. Entonces la apostasía es precisamente lo que estamos viviendo. Ustedes no tienen idea, hermanos. Yo este año cumplo, no edad,
Cumplo 48 años de predicar este libro. Este año, 48 años tengo de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Comencé a predicarlo en 1977, cuando estaba de misionero en la sierra entre Oaxaca y Guerrero, durmiendo en pisos de adobe, tapándome con periódicos. 3 años con los indígenas, creí que Dios me llamaba para misionero. Después de eso, ya en los 80, regresamos a México. Yo vivía allá en la sierra. Adán y mi hijo estaban chiquitos, comíamos frutas, éramos muy pobres. Ya nos venimos a México, comencé a dar estudios, comenzamos a crecer, hicimos la primera iglesia, etcétera, etcétera, y se fue desarrollando el ministerio. Entonces, he visto algo de la apostasía. He visto cantidad de movimientos que han surgido durante estos últimos 48 años, o 50 años, tal vez antes que yo. Ya comenzaba en los 70, comenzó un movimiento muy fuerte en contra de la Biblia, para podernos darnos cuenta que tenemos que sacar la espada. Y le prometí a Dios: yo quiero estudiar la palabra y quiero estar completamente, no solamente leerla superficialmente, quiero profundizar, concordancia, diccionario bíblico, teología, quiero estudiar, quiero defender, Señor, la fe. Quiero ayudar a tu pueblo, a exhortarlo, consolarlo y edificarlo con la palabra de Dios, profetizando con la palabra de Dios. Y he visto un movimiento en los últimos, tal vez 25 años, desde los 80 del siglo pasado, las herejías tan grandes que han entrado a la iglesia. He ido a iglesias donde a la entrada, ¿verdad?, todo mundo, todo el mundo hablando en lenguas y diciéndoles a todos: un cántico nuevo. El pastor, ¿qué dice 1 Corintios 14? Por el amor de Dios, que el domingo en la iglesia nadie habla en lenguas. Y si alguien quiere en la iglesia hablar en lenguas, que sea uno y con un traductor. Y si no hay nadie que interprete, ponte un pañal aquí. Porque el que está junto te va a oír que dice: cala cachica, y saca la bazuca. Va a decir: está loco, ¿verdad? ¿Qué le pasa a esta persona? O sea, ¿a dónde me has traído? Le dice el esposo: ¿dónde me has traído, verdad? Están como locos todos, y tirándose al suelo y bailando, etcétera, etcétera, pero como reguiletes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros así atraer a la gente al amor de Dios? Dice en 1 Corintios 14, la gente van a creer que están locos. Entonces se reglamenta el uso del don de lenguas, pero no fue así. Le arrancaron 1 Corintios 14 a la Biblia y se avanzaron todos a violar este mandamiento de Dios. Y otros, ¿verdad? Y está cayendo orito del cielo. Ahí está, y ya me sanó Dios la dentadura, y por aquí, por allá. Y al ratito vieron que era pura serpentina la que habían metido en los ventiladores. ¿Cómo es posible que se deje engañar tanto, que está cayendo orito del cielo? Imagínense a Dios: a ver, ángeles, aviéntenles orito. ¿Es lo que quiere Dios para nosotros? Que dice la Biblia: el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Pero se convierte la iglesia en un circo de entretenimiento. Yo me he cansado de decirles la semana que entra, en 2 semanas, tengo una conferencia en Miami, y les he dicho a muchos pastores y a muchos cristianos: si en tu iglesia que tú vas nunca te has sentido ofendido, no regreses a esa iglesia, porque el evangelio ofende. Si no has sentido algo en tu corazón que te mueva a decir: Dios mío, me tengo que arrepentir de esto, y nomás pura risa y puros chistes, eso es iglesia que solamente quieren mantener a la gente para que no se les vaya, y tienen miedo de hablarles la verdad, porque la verdad es molesta y incomoda. Y la verdad es como una espada de 2 filos, que si no entra y no te hace enojar y no te sientes pecador delante de Dios, no te están predicando el evangelio de la gracia de Dios. Esa es la apostasía. Luego también, ¿verdad?, llegaban a muchas iglesias y: a ver, tiene a la entrada, aquí está esta bolsa de plástico, hermano. ¿Para qué es? Para que se vomite. ¿Cómo que para que se vomite? Sí, para cuando le sacan los espíritus, se salen vomitando.
Luego otras iglesias, a ver, se ponían así a todas las personas y venía el pastor, recibe, recibe, recibe. Y atrás los cacheros, cachando a la gente. Oye, espérame tantito, si el Espíritu Santo lo tumbó, ¿tú crees que lo va a descalabrar? ¿Quién va a necesitar que alguien te cache? O sea, tú no te está tumbando el Espíritu Santo. ¿Esto es un juego, es un chiste o qué es esto? Se volvió una costumbre. Y en muchas iglesias se sigue repitiendo. Y es una barbaridad también. ¿Cómo que recibe, recibe, recibe? Recibimos al Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Y a ver, y te toca, y te toca, y te toca, y te toca, y te toca. Y sé sano, y sé sano, y sé sano. Oye, que tú eres el Espíritu Santo. Ve ese gordo que tiene ahí 20 kilos de peso y le está diciendo que sea sano. En lugar de decirle, arrepiéntete, ponte a dieta. Y ya no tomes Coca-Cola ni conche la tía María en la mañana para desayunar. ¿Tú crees que Dios es como la vara de Aladín y la lámpara maravilloso, el genio? Que está para darnos todo, satisfacernos todo lo que quiera. Ay, hermano, sácame este espíritu de retortijón. Ponte a dieta, cuida tu vida, haz ejercicio. ¿Tú crees que Dios te va a sanar para que sigas comiendo igual que como comías? ¿Para que sigas traicionando a tu esposa? ¿Dios te va a sanar para que sigas robando en tu trabajo? ¿Dios te va a sanar para que sigas dando ejemplo a tus hijos? Dios no es el Aladino y la lámpara maravillosa. Dios es un Dios santo. Y hemos convertido a Dios en nuestro sirviente. La apostasía ha entrado a la iglesia. Y los cristianos siguen llenando las iglesias, escuchando a los falsos profetas. Y como nunca jamás estamos llenos de falsos profetas. Porque a la gente le gusta ser acariciada, ser tratada bien. Y si me ofenden o me hablan muy fuerte, ya no regreso. Porque nunca fueron hijos ni hijas de Dios. La tribulación no vendrá sin que antes venga la apostasía, y es lo que estamos viviendo. Muchos de ustedes no se dan cuenta de todo lo que les estoy platicando porque no conocen la Biblia. Yo se los platico porque he vivido estas experiencias y les digo, esto que está pasando no es de Dios. Abran los oídos, ya disipúlate. Todas estas cosas es un circo. Las iglesias son un circo ahora, donde bailan y ya ahora hasta con vestiditos así cortitos las muchachas bailando y la 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 la. Oye, pues esto no es del Señor y son danzas judías, por el amor de Dios, pero lo están haciendo porque a los hombres les encanta estar viendo a muchachas así, ¿verdad? Y la iglesia se llena y lo hacen a propósito con motivos equivocados, pero van a ser juzgados por Dios tarde o temprano. Y en segundo lugar, ¿verdad? Pues el anticristo tiene que venir. Muy bien. Veamos lo que dice el anticristo, el versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien, cuando el anticristo se presente, va a buscar la adoración del mundo entero. Muy bien. Ahora Pablo les hace una pregunta. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes, o sea, en la carta pasada, les decía todo esto? Él ya les había explicado claramente. Primero es el rapto y después es la tribulación. Y ahora, dice versículo 6, ustedes saben, o sea, el cristiano ya tenía que saber lo que lo detiene. ¿Lo que le detiene a quién? Lo que detiene que el anticristo surge en el mundo. Hay algo que está deteniendo que el anticristo todavía no se manifiesta en el mundo. Y esta iglesia de Tesalónica ya sabían, como ustedes también deben de saber, que está impidiendo que venga la tribulación y que se vuelque sobre el mundo los espantos y los juicios más grandes que nunca en la historia humana el mundo había sido sumergido. Ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay, por segunda vez se dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pablo les dice, ustedes saben perfectamente bien que el anticristo no se puede manifestar porque ustedes están en el mundo. ¿Qué es eso que detiene el poder para que el anticristo no surja
El anticristo no se puede manifestar en el mundo mientras nosotros, la iglesia, estemos aquí. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos la sal del mundo, evitando que se corrompe el mundo como se pueda corromper. Somos la luz del mundo, somos la única luz que hay para que cuando la iglesia sea arrebatada y sacada del mundo, se oscurecerá, no hay luz y no hay nada que impida ya la corrupción de la raza humana. Entonces somos la presencia de la iglesia, o sea, lo que detiene ahorita el surgimiento del anticristo es la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Esto no significa que cuando la iglesia sea sacada, el Espíritu Santo dejará de trabajar, sino simplemente ya no va a operar como está operando ahorita bajo la dispensación de la gracia en que estamos viviendo. Jesús dijo en Juan 14, cuando el Espíritu de verdad venga, Él los va a guiar a toda la verdad. Si tienes el Espíritu Santo y tienes la Biblia, nunca perderás el camino. Nos va a guiar a toda la verdad y les recordará el Espíritu Santo las cosas que yo les dije antes. Entonces vengo a estudiar Juan, vengo a estudiar los evangelios, Lucas, Marcos, Mateo, y recuerdo las palabras que Jesús dijo claramente y me ubican hace 2000 años como si estuviera yo oyendo a Cristo, porque tengo al Espíritu Santo. Pero además Jesús dijo, Juan 16, y el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Oye, hermano, ¿cómo puedo convencer a mi abuelo que se convierta a Cristo? Tú no puedes convencer a nadie, ni yo tampoco. Oiga, me acompaña al hospital porque está muriendo mi tía y quiero que sea cristiana, ¿verdad? Aunque vayas y le digas, tú no la vas a convencer. No hay nadie que pueda convencer a nadie para salvarse más que el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Padre Santo, yo te pido por mi tía, voy a ir al cuarto fulano de tal, al hospital, y te pido, Señor, que cuando yo le hable y le diga y le hable de Cristo, sea tu Espíritu Santo, no mis palabras, las que pueda tú usar, Señor, para convencerla de que ella vive en pecado. Yo no la puedo convencer y tú eres un borracho y te vas a ir al infierno, así no vas a convencer a nadie. Y el pastor dijo, le dice al esposo, que como eres como un Sodoma y Gomorra, mientras tu mujer siga atacando a tu esposo de esa manera, él no se va a convencer. El que lo convence es el Espíritu Santo cuando tú comienzas a orar por tu esposo. Entendamos cómo funciona el mundo espiritual, hermanos. Así es como opera el mundo, no espera como creemos nosotros. Él es el que convence al hombre de pecado. Y mientras el Espíritu no convence a tu hijo no se va a convertir. Ni a tu hija, ni a tu esposo, ni a tu primo, ni a tu abuela, ni a tu familia. Tienes que orar por ellos. Hoy en la tarde precisamente, les recuerdo, tenemos reunión de oración a las 6 de la tarde aquí. ¿Para qué tenemos esta reunión de oración aquí? Para que venga y oremos aquí. Tienes angustia por tu familia, tu hijo que perdiste, un hijo que eres homosexual, o que fue en las drogas, o tu esposo que te pega, problemas. Vengamos y oremos juntos y Dios te va a contestar. Por eso queremos reunirnos más y más a orar como iglesia juntos. Entonces, el Espíritu Santo, cuando la iglesia se va, pues habita la iglesia y el mundo se queda sin el Espíritu Santo operando para convencer de pecado. Por esto, Dios va a tener, la iglesia ya se fue, va a levantar 144,000 judíos, Apocalipsis 7, 12,000 de cada tribu, para que ahora otra vez, ya no la iglesia, ahora los judíos de Israel, los predicadores que Dios le va a levantar, y ellos se van a encargar de dar el último mensaje y de convencer al mundo con el evangelio eterno, para que el mundo pueda arrepentirse de los pocos que se van a arrepentir durante este tiempo de tribulación. La iglesia fracasó en su papel de evangelizar el mundo. Como dice la Biblia en Mateo 24, y será predicado este evangelio del mundo y entonces vendrá el fin. Nosotros no vamos a terminar esta misión.
La iglesia fracasó por la apostasía. La mayor parte de los que sean cristianos se perdieron, nunca fueron cristianos. Un pequeño remanente de cristianos fieles serán llevados al cielo y los demás experimentarán el sufrimiento de los 7 años de tribulación y tal vez del infierno, tu estado eterno, si en el tiempo de la tribulación tienes oportunidad de arrepentirte. Versículo 8, y entonces, o sea, cuando lo que se lo detiene se ha quitado, entonces, y no antes, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Apunte la palabra 3 veces en el versículo 7, iniquidad, el misterio de la iniquidad. Versículo 8, el inicuo. Versículo 9, inicuo. Versículo 9, iniquidad. Esta palabra griega significa, es la palabra anomia. Apúntalo, anomia en el griego, tal como suena, A-N-O-M-I latina, anomia. Significa rebelión contra la verdad. Ir en contra de los mandamientos de Dios. Cualquier persona que le dice a Cristo, no quiero saber nada de ti, no quiero tus mandamientos, ¿verdad? Hay un espíritu de iniquidad en tu vida que está resistiendo. No, yo no me entrego a Cristo, yo voy a seguir con mi vida tal como estoy, yo no hago caso, estas son tonterías, yo no creo estas cosas. Esta resistencia tuya es un espíritu demoníaco operando en tu corazón para que no te conviertas y recibas el amor a la verdad. Y el anticristo se le llama el inicuo. Imaginémonos nada más. Si va a haber a alguien, la palabra anticristo, anti significa 2 cosas, en el lugar de o en contra de. Apúntalo. Anti en el lugar de Cristo o en contra de Cristo. Y la palabra Cristo significa ungido. Entonces, anticristo es una persona que está en contra de Cristo o quiere tomar el lugar de Cristo. Y ese es el espíritu que está ahorita en el mundo, que estuvo en las Olimpiadas, que está en el Foro Económico Mundial, que está en los medios de comunicación. Gente que quiere tomar el lugar de Dios y presentarnos agendas, la Agenda 2030 y este sistema económico. Y ahora la nueva religión es el socialismo. ¿Sabían ustedes? La nueva religión ahora es el socialismo. Y es otro engaño en el mundo, donde se presenta al mundo, te voy a favorecer, te voy a bendecir a través de esto, etcétera, etcétera. Las riquezas van a ser repartidas y la redistribución del dinero equitativa y justamente, y la gente cae, ¡pum!, en la trampa. Y cuando caen en la trampa, entonces los que promovieron esto se aprovechan con el poder y el dinero. Vénganos a tu reino. ¿Lo puedes ver? Está tan claro. Y por eso Estados Unidos de Norteamérica, 1945 se levanta como la nación con la supremacía política, económica y militar número 1 del mundo, campeón de la democracia, Estados Unidos, del libre mercado, del capitalismo. Todo el mundo todavía quiere medirse a Estados Unidos, al sueño americano. ¿Por qué? No quieren irse a Rusia, no quieren irse a Cuba, no quieren irse a Venezuela, no quieren irse a Nicaragua. ¿Por qué Estados Unidos? Porque es el país más bendecido desde hace 75 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque fue fundado en la Biblia. Cuando llegaron los peregrinos de Estados Unidos, los Pilgrims, en el estado de Virginia, en Rhode Island, ahí llegaron con la Biblia. Y todo se hizo la Constitución en base a las Sagradas Escrituras. Y hasta este momento, en cualquier tribunal, cuando el presidente, hasta el presidente cuando jura para ser presidente, jura sobre el Corán, el Trivial Azúcar de Buda, el de los Vedas, de los persas. ¿Sobre qué libro jura? Sobre la Biblia. Pero ahora la apostasía llegó a Estados Unidos. Es el país más idólatra y más inmoral, y el que ha puesto el peor ejemplo en el mundo entero, y está completamente bajo el juicio de Dios.
entonces se manifestará aquel inicuo, el que va en contra de todo lo que es la verdad. El Señor lo matará con el espíritu de su boca, inicuo cuyo venimiento, versículo 9, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo va a ser un ser humano como tú y como yo. No es una máquina, no es una inteligencia artificial, por el amor de Dios. No es una nación, no son las Naciones Unidas. Todas estas especulaciones han rondado las mentes de millones de personas. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis 20? Que el anticristo finalmente va a ser arrojado al lago de fuego. Y a una máquina no la arrojas al lago de fuego, a una computadora no la arrojas al lago de fuego, a una nación entera no la arrojas al mano de fuego. El anticristo va a ser un ser humano como tú y como yo, pero poseído por un principado satánico. Apocalipsis 11, versículos 7 y 8, que saldrá del abismo y lo poseerá y le dará milagros y poderes, que el mundo va a ver a este hombre con tantos milagros y lo van a adorar como Dios. Y dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, ¿quiénes son engañados? Los que se pierden y seguirán siendo engañados, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tú le dices a Jesús: no quiero nada contigo, Señor, no quiero nada contigo, déjame hacer mis propios mandamientos, déjame hacer mi propia vida, déjame tomar mis decisiones, pero no te acerques, ya no quiero saber nada de ti. Dios te dice: no hay ningún problema, papacito, mamacita, no te dejo. Y entonces te alejas tú, y las decisiones que tomas comenzarán a hundirte más rápidamente en el hoyo que hiciste. Te vas a caer en la trampa que hiciste, vas a ser atrapado. El momento que alguien rechaza a Dios, comienza a ser engañado por el mundo. Esto me va a salvar, esta agenda, la política, mi dinero, mis influencias. Eres engañado completamente, y cuando llegues y te caigas en el hoyo que hiciste y pidas auxilio, dice la Biblia: me llamarás y no responderé, me buscarás de mañana y no me encontrarás, por cuanto desechaste el amor de la verdad para ser libre. Pero todos los que me escuchen habitarán tranquilos, sin temor del mal. Son las dos opciones que tenemos en la vida: oímos al que dijo: soy el camino, la verdad y la vida, o nos hundimos en nuestra propia autodestrucción, porque el ser humano es autodestructivo por naturaleza. Vendrá Satanás con este poder, y dice el versículo 12 finalmente: a fin de que sean condenados, ¿quiénes? Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, en esta vida, cuando tú naciste y cuando yo nací, todos fuimos educados de diferente forma. Unos católicos, otros mormones, otros musulmanes, otros budistas, etcétera, etcétera. Y entonces vamos creciendo en la vida, vamos desarrollando, y llega un momento en el que Dios trata con nosotros, con todos los seres humanos. Y hay musulmanes, hay católicos, hay del Islam, hay hindúes a quienes alguna vez Dios se acerca y les habla la verdad. Y cuando tú tienes la verdad delante de ti y eres iluminado por el Espíritu Santo, y tú rechazas esto por tus prejuicios: ay, es que si me cambio de religión, mi familia me va a correr, y si soy judío, y si no dejo de ser judío, me van a expulsar de Israel. Y comienzan todos estos prejuicios que tú escoges primero que seguir a Jesús. Eso es lo que Cristo quiso decir: el que no aborrezca a su padre, su madre, sus hermanos por causa de mí, no es digno de seguirme. ¿Qué significaba que decía Jesús? El que no aborrezca significa el que no odie. No, porque la palabra aborrecer significa el que ponga a alguien antes que yo, porque Él nos vino a hablar del amor, no del odio, ¿verdad? Entonces, cuando dice el que ponga a su esposa antes que yo,
el que ponga a su novio antes que yo, el que ponga a su familia antes que yo, no es digno que me siga. Porque los que me siguieron al principio, en el siglo I, murieron todos por seguirme en el Coliseo Romano, muertos y despedazados por los leones. ¿Y tú? ¿No has pagado ni siquiera el precio de la burla de tus amigos? ¿Porque tienes miedo que se burlen de ti? ¿O que tu familia te persiga? Cuando puedes enfrentarte y puedes tú ser la luz para poder traerlos con el Espíritu Santo a la verdad y al amor en la cruz. Pero si no entendemos qué es el Evangelio, vamos a ser engañados y vamos a ser arrastrados por un mundo que cada día se complica más. Y finalmente, vemos nosotros en este pasaje algo terrible. Versículo 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Una vez le pregunté a un grupo de cristianos en un seminario, estudiantes de la Biblia, ¿ustedes creen que puede Dios engañar a alguien? Todos se voltearon a ver. Híjole, está duro, ¿verdad? Y nadie quería contestar. Una muchacha, no, hermanos, ¿cómo cree? Dios no puede engañar a alguien. Bueno, lean 2 de Tesalonicenses 2, versículo 11. Porque Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién envía este poder engañoso? ¿El diablo? Ahora, puedes entender esto, pero ¿cómo puede Dios enviar un poder engañoso? Porque es la manera de operar en el mundo espiritual. Cuando Dios le dice a Pancho, Pancho, cambia tu vida y tu conducta que tú llevas, y Pancho sigue caminando y no le hace caso a Dios y está a un precipicio y te grita, Pancho, tal vez hoy Dios a muchos de ustedes le está hablando por última vez. Ya te dije que te detengas y Pancho sigue. ¿Sabe lo que hace Dios? Empuja a Pancho para que se hunda más rápido. Cuando Dios te dice, Pancho, ven, Carmelita, escucha, yo soy el camino, la verdad y la vida, arrepiente de tus pecados. No, pues ahora voy a permitir que el engaño abarque tu corazón y vas a caminar engañado por toda la vida. Y la tragedia más grande de rechazar la verdad es que acabarás creyendo en cualquier otra cosa. Vas a acabar creyendo mejor en Buda, o en Mahoma, o en la Agenda 2030, o en el Estado, o en un sistema religioso, en un sistema de gobierno, como la esperanza para el mundo. ¿Por qué? Porque creen que son dioses y porque nunca conocieron el amor de la verdad. Y este poder ya está en operación en el mundo. Nada más escucha las barbaridades que dijeron en París con los Juegos Olímpicos. Cuando comenzaron a decir, oiga, ¿cómo es posible? Protestando contra el comité que organizó esos Juegos. ¿Cómo es posible que el deporte lo hayan mezclado con la religión? Y que hayan ustedes usado a una religión o a un sistema de pensamiento que es el cristianismo, degradándolo, destruyéndolo, blasfemando, profanando completamente la imagen de Cristo, la imagen de la última cena, etcétera, etcétera, con todo lo que hicieron. Y contestaron los del Comité Olímpico: es que esto es arte. Es que la gente no entiende el arte. ¿Es un chiste? O sea, tan brutos están, tan engañados están de poder emitir esas ¿qué es arte? O sea, pero que ni siquiera arte. Una gorda representando a Cristo transgénero, se apellida Bush, con otro hombre casi con los genitales de fuera junto a un niño enfrente, bailando al final enfrente de niños de 2 o 3 años, con la cabeza decapitada de María Antonieta de 1755, la Revolución Francesa, con un toro grandísimo que representa a Moloch, el dios de los abortos. Todo era, aun cuando ellos, los que lo organizaron, no se daban cuenta que el significado, todo era un significado bíblico, satánico, 100%. Una descomposición total de la sociedad. Qué tristeza para una nación como Francia que haya llegado a este grado de engaño, que ya no saben qué es bueno y qué es malo. Cuando una persona dice, esto no es blanco, es negro, esto no es niña, es niño, esto no es niño, es niña. Cuando una persona llega a ese punto donde ya no sabe qué es verdad
¿Qué es mentira? Etcétera, etcétera. Es el punto más culminante de la psicopatía a la que el ser humano puede llegar. Ya es una enfermedad en la que ya perdiste completamente la brújula. Y esto lo está permitiendo Dios que pase para que nos demos cuenta y nos diga: miren el mundo cómo se encuentra. Está en una psicopatía, ya no saben, ven nomás las opiniones que están dando, lo que están haciendo con mi hijo, cómo están burlándose. Yo se los dije de antemano, para que cuando suceda, ustedes se aferren más a la palabra de Dios y se acerquen más al Señor. Es el tiempo de acercarnos a Dios. Es el tiempo de arrepentirse de los pecados. Es el tiempo que tú ya no puedes seguir viviendo como estás viviendo. Es el tiempo que consideres que si tú mueres hoy en la noche, y tal vez eres una persona que hoy te habló Dios por última vez, tú te condenas eternamente. Te puedes mascar chicle ahorita, burlarte, decir lo que tú quieras. Estas palabras son fieles y verdaderas. Dios te ama, Dios te quiere perdonar. Dios no quiere que sigamos en el camino que estamos siguiendo, que nos volvamos a Él con todo el corazón, porque el día se acerca, el mundo ha llegado al final de su historia y vamos a dar cuentas de nuestra vida delante del trono de Dios. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra, porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Jesucristo fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre en las alturas, esperando a regresar por nosotros, sacarnos de este mundo perverso, maligno, corrompido totalmente hasta los tuétanos, para descargar sobre este mundo su ira justa, porque su ira es una ira justa, porque el mundo merece, ante tal degradación, ante tanta perversión, ante tanta degradación moral, ser juzgado. Te pedimos que mientras estemos aquí, Señor, cumplamos la responsabilidad de ser tus testigos hasta el día de nuestra muerte, para que el día que muramos oigamos la voz que diga: entra, siervo fiel, sierva fiel, al gozo de tu Señor. En todo has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pórtense varonilmente, nunca los voy a dejar, nunca los voy a abandonar. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No teman, manada pequeña. Más grande es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Voy a preparar lugar para ustedes y me he ido para que cuando venga por ustedes estén conmigo para siempre y regresemos a este mundo a establecer el reino mesiánico prometido a los patriarcas, a los profetas y a sus apóstoles. En esta tarde dile a Dios: perdona mis pecados, me arrepiento de mi vida, creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por todas las maldades que he hecho. Te pido perdón, Señor Jesús, y que entres a mi corazón, porque creo que con esa sangre en la cruz fue la respuesta a mi maldad y al problema de mi pecado. Creo que a los 3 días te levantaste de los muertos, y como creo que vives, te pido que entres a mi vida. En este instante te recibo como mi Dios y mi Salvador, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Y a ti sea la gloria, la sabiduría, el poder y la alabanza por todos los siglos. Amén y amén. Gracias por su palabra.
Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Queridos amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo una mala y una buena noticia. Lamentablemente se nos acabaron las habitaciones que teníamos para este retiro de matrimonios y ahora familia. Sin embargo, ¿qué crees? Traigo una noticia maravillosa. El Hotel Iberoestar nos acaba de abrir nuevas secciones ahora en el Paraíso Beach y en el Paraíso del Mar para que tú y tu familia puedan acompañarnos en este gran retiro. Así que no te pierdas la oportunidad y el privilegio de llamarnos y apartar. Es tu última oportunidad. ¡Llama ya! Queremos anunciarles con mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo. Un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el Anticristo, quién va a ser el Anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Que nos pueda conceder el privilegio de seguir vivos, ¿verdad? Porque la Biblia establece claramente que todos tenemos un final y en ese final, desgraciadamente, como vamos a examinar ahorita, la intelectualidad de la mayor parte de los astrofísicos, físicos, matemáticos, no todos, pero casi siempre el ateísmo está respaldado por mucha amargura. El 97% del ateísmo son personas amargadas con Dios por circunstancias en su vida que no pudieron ellos resolver y se volvieron contra un creador cuyos pensamientos son más altos que los nuestros
tratando de entender, ¿verdad?, que nuestra intelectualidad es limitada, y cuando el ser humano a través de su intelecto trata de entender a Dios, acaba loco. Como Jean-Paul Sartre, como Friedrich Nietzsche, como Bertrand Russell, como todos los grandes ateos que vamos a mencionar más adelante. ¿Por qué? Porque el ser humano nunca va a poder entender a Dios. Tiene Dios que bajar a nuestro nivel, y lo hizo hace 2000 años en la persona de Jesucristo, y nos dejó sus pensamientos en este libro que se llama la Biblia. Entonces, hasta que el ser humano no comienza a estudiar la Biblia con humildad, reconociendo que le necesitamos, nos vamos a seguir peleando con él. Porque, como dicen en mi tierra, como de un teofilito, seguirás sin entenderlo y morirás en las tinieblas. Nacemos en las tinieblas, vivimos en las tinieblas, y qué triste es morir en tinieblas también, sin dejar ningún legado de esperanza a nuestros hijos, ni esperanza a la humanidad tampoco. Muy bien, no cabe duda, damas y caballeros, que la historia humana ha sido marcada por guerras. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo, de los aproximadamente 6,000 años de historia que la humanidad tiene, solamente han habido 25 años de paz. De 6,000 años de historia, solo ha habido 25 años de paz. Violencia, destrucción, terrorismo, golpes de Estado, muertes, etcétera, etcétera. Solamente en el siglo XX hubo más de 125 millones de personas muertas debido a 2 guerras mundiales y a diferentes ideologías que tuvieron como raíz el ateísmo precisamente. Actualmente hemos llegado al siglo XXI y podemos preguntarnos qué cerca estamos realmente del final de los tiempos. ¿Nos encontramos viviendo en la última generación? ¿Tiene el ser humano acaso algo más en el futuro a través de lo cual podemos nosotros proyectarnos? Tenemos una esperanza de cambiar las condiciones tan lastimeras y tan patéticas en las que el globo terráqueo se encuentra, donde ya el aire, la comida, las bebidas, el agua, todo está completamente contaminado, donde la degradación moral ha llegado a límites estratosféricos. ¿Hay alguna esperanza para el mundo? ¿Podrá la humanidad cambiar? ¿O será realmente, sin que nos demos cuenta que esto es lo peor de todo, que nos estamos autodestruyendo? La autodestrucción del ser humano es imperceptible por la mayor parte de los seres humanos. Y a muchos les ha sucedido lo que le sucede al famoso experimento de las ranas. Tú tomas una rana hoy en la noche y llévala a tu casa, agarra una olla de agua y la pones en la estufa y pones a calentar el agua. Y mete ahí la ranita. Desde luego que esa olla la vas a tirar después, ¿verdad? Y prende la temperatura del agua, y el agua va a comenzar a hervir, y la rana se adapta a su sangre a la temperatura del agua y no se sale del agua, no brinca, se muere hervida. Y así es como está actualmente la moral en el mundo. Nos estamos acostumbrando y estamos tolerando todo, a que todo es normal. Que ya el homosexualismo es normal, que los matrimonios gays son normal, las películas que vemos, la violencia, el terrorismo, ya estamos adaptándonos a un mundo donde este libro que nos dejó Dios nos dice que no es nada normal, sino que estamos al punto de nuestra propia autodestrucción. Vamos a hacer a continuación un análisis geopolítico, tecnológico, científico y filosófico del siglo XX para poder descubrir los increíbles avances de la tecnología que alcanzó el siglo XX, los descubrimientos científicos jamás antes vistos, las naciones profetizadas en la Biblia, que son actualmente los que están tomando el protagonismo en el Medio Oriente, en Europa y en América, y que son las naciones que la Biblia hace más de 2600 años, a través de los profetas hebreos, determinaron que ocuparían el último punto de protagonismo antes que Jesucristo regresara a este mundo. Vamos a ver a continuación también, ¿verdad?, que las filosofías que han envenenado a la humanidad en los últimos años se encuentran principalmente en las universidades, donde tus hijos y mis hijos están educándose o han recibido su educación.
Y a través de este análisis que a continuación haremos, vamos a encontrar la raíz de los problemas humanos, la razón del por qué se encuentra el globo terráqueo y las sociedades como se encuentran, las condiciones en que se encuentran y por qué el mundo está siendo azotado de una forma increíble, donde los climas han cambiado, donde ya hay frío, debe haber calor, debe haber frío, y donde es una erupción completa de antagonismo en contra de todo lo que es la ecología y la depravación moral que amenaza principalmente a nuestra sociedad. Vamos a ver primero el siglo XX y vamos después a terminar con el siglo XXI para ver en dónde nos encontramos. En el siglo XX, la Biblia profetizó hace 2600 años. Los que tengan su Biblia la pueden abrir en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Estoy leyendo un libro que fue escrito hace 2600 años, damas y caballeros, por un profeta llamado Daniel, que vivió bajo dos imperios. El famoso imperio babilónico del rey Nabucodonosor en el año 583 a.C. y en el imperio de los medos persas bajo el rey Darío. Posteriormente, los griegos conquistaron a los medos persas, los medos persas conquistaron a Babilonia y los romanos conquistaron a los griegos. Vemos que de una forma impresionante la Biblia nos delinea a través de este libro de Daniel el orden cronológico en que los gobiernos del mundo iban a sucederse uno tras otro, tal como la historia lo confirma. Y en este capítulo 12 de Daniel, versículo 4, Dios le dice a Daniel, cierra las palabras que a continuación le va a dictar un ángel y sella el libro hasta el tiempo del fin. Lo que te voy a decir, Daniel, hace 2400 años, van a pasar 2400 años o 2600 años y nadie las va a entender. Porque las palabras o la profecía, este misterio escondido que te voy a revelar, no se va a entender hasta cuando la humanidad llegue al final de la historia. ¿Y qué cosa es lo que Dios le revela a Daniel? Que en los últimos tiempos el conocimiento iba a aumentar. La ciencia aumentará. Damas y caballeros, es increíble que hasta el siglo XX brincamos del burro al motor de gasolina. Es increíble que hasta 1903 los primeros norteamericanos, hermanos Wright, hacen la primera tentativa de volar. 1904-1905, Henry Ford saca a la venta el modelo T que corría 25 kilómetros por hora. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1945, los doctores Enrico Fermi y Oppenheimer, alemán e italiano, respectivamente, comienzan a bombardear el uranio 235 para producir la famosa fisión nuclear, produciendo por primera vez la primera bomba atómica, que fueron soltadas 2 de ellas en el mes de agosto del 45 en Hiroshima y Nagasaki, puertos japoneses, con más de 150,000 japoneses muertos. 1956-57 se lanza la primera plataforma espacial. 1969 el hombre llega a la luna. 1970 el internet y los iPhones comienzan a prevalecer en el mundo entero, haciendo un mundo impresionantemente comunicado, donde el internet ha abarcado tal condición que ya nadie puede vivir sin su iPhone. Por ejemplo, yo conozco personas que se les olvidó el iPhone y entran en un estado de estrés en 2 horas que no tienen el iPhone. Es increíble la condición en la que el mundo se encuentra, adicta a la tecnología del siglo XX. Pero sin embargo, a pesar de todos estos descubrimientos en el siglo XX, tan impresionantes que hubo, y la tecnología tan impresionante que hubo, el descubrimiento más grande del siglo XX, y además con este descubrimiento se selló el proyecto científico más grande del siglo XX, fue el proyecto que se tituló del genoma humano. Cuando en el año 2000 el presidente Clinton recibe al doctor Collins, presidente del proyecto del genoma humano, y dice: hemos llegado a descubrir el libro de la vida. ¿De qué les estoy hablando, damas y caballeros?
que en 1954 dos médicos norteamericanos, el doctor Watson y el doctor Crick, descubren la hélice del ADN, el ácido desoxirribonucleico. ¿Qué cosa es el ADN? Bueno, en los billones de células que el cuerpo humano tiene, se encuentra un código. Esto es impresionante. Se encuentra una información escondida que determina el color de tus ojos, el color de tu piel, el color de tu pelo, tu estatura, absolutamente todo. Porque de los 23 cromosomas de mi papá y los 23 cromosomas de mi mamá se juntaron para formar el cigote en la fertilización, y todos nosotros somos la mitad de papá y la mitad de mamá en información heredada desde hace casi 6,000 años. Este proyecto del genoma humano comenzó a revolucionar completamente el mundo científico y ha llegado a un momento de ridiculizar la famosa teoría de la evolución de Carlos Darwin, tu padrino. Si Carlos Darwin, escúchenme señores que nos escuchan, científicos y médicos, si Carlos Darwin hubiera tenido el microscopio electrónico y hubiera conocido el ADN, nunca se hubiera atrevido a postular la famosa teoría de la evolución que se sigue enseñando en las universidades y en la mayor parte de los ámbitos pseudocientíficos como si fuera una verdad. Y vamos a ver nosotros que impresionantemente en la Biblia, en el primer libro que se llama el Génesis, en el primer libro de la Biblia, en la primera página de la Biblia, Dios hace más de 4,500 años, antes de que Gregorio Mendel descubriera en 1860 las leyes de la herencia, con los experimentos de los chícharos que hizo, antes que en el siglo XX el doctor Watson y el doctor Crick descubrieran la hélice del ADN que determina que un esperma de un chango produce changos, el del venado, venado, el de los peces, peces, las ranas, ranas, los elefantes, elefantes, los hipopótamos, hipopótamos, los seres humanos, seres humanos, y que cuando se trata de mezclar una especie con otra especie, produciendo un producto híbrido, se violan las leyes que Dios determinó inexorables de la genética desde el principio de la creación. Escuchen lo que dice la Biblia, que fue escrito hace más de 4,500 años, porque la Biblia es más moderna que la ciencia de mañana en la mañana. Y dice Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba, hierba verde, que dé semilla, fruto según su género, su semilla está en él. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y según su género. Brincamos al versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave según su especie, y vio Dios que era bueno. Dios establece, señores científicos y genetistas, hace 4,000 años las leyes que se comienzan en el siglo XX a descubrir, de que el ADN es la capacidad que Dios pone la información inteligente para que no pueda un ADN ni un esperma de un ser humano producir algo que no pertenezca a su especie. Los perros son caninos y hay perro grandanés, hay perro chihuahueño, hay perro pastor alemán, pero son caninos. El ganado es el ovejuno y las vacas y los toros, pero son toros y son vacas. Los felinos son gatos, son león montés, son tigres, pero son felinos. Produce cada cosa según. Nunca un esperma de un elefante se mezcla con un camello para producir un marciano. Entonces, el mundo se encuentra experimentalmente dándose cuenta que para que sea científico se tiene que demostrar. Como anoche estaba escuchando yo a un científico que entrevistaron acerca qué opinaba él del astrofísico que acaba de morir, Stephen Hawking, que murió en el ateísmo, diciendo que el universo explotó por el Big Bang. Ayer inmediatamente un periodista nos abordó allá en Toluca, en la ciudad de Toluca, y me preguntaron y yo les contesté lo siguiente: desgraciadamente ha sido un hombre, ¿verdad?, con esclerosis que murió, del cual hay que tener mucha compasión, y es una tristeza que este hombre intelectualmente tan sabio en la astrofísica
no haya podido creer lo que antes que él, astrofísicos más grandes que él, proclamaron que Jesucristo fue su Señor. ¿De quién estoy hablando? De Blaise Pascal, astrofísico francés, cristiano, leía la Biblia y murió con Cristo en su corazón. Isaac Newton, que estudió las leyes y postuló las leyes de la gravitación, cristiano. Luis Pasteur, Alberto Einstein, que nos dejó la famosa teoría, ¿verdad?, de la relatividad. E igual a mc al cuadrado, E igual a la velocidad de la masa por la velocidad al cuadrado. Todos ellos eran cristianos y creían en Dios. Y termina el siglo XX con esta persona diciendo que él no creía en Dios. Yo me pregunto, y les dije a estos periodistas ayer, ¿quién creen ustedes que fue más grande? ¿Blaise Pascal? ¿Isaac Newton? ¿Luis Pasteur? ¿Alberto Einstein? Ellos sí creían en Dios y fueron también astrofísicos. ¿Qué le pasó a esta persona? Simplemente murió amargada porque nunca Dios lo pudo sanar, de acuerdo a su primera esposa, que fue cristiana. Estamos en un mundo tan convulsionado y tan sacudido, donde queremos comenzar a hacer a la ciencia la diosa y al sexo el dios. Porque son los dos dioses que actualmente se están adorando, la diosa de la ciencia y la diosa del sexo, y el dios del sexo. Y todos estos dioses son completamente figuras que van a derrumbarse delante de nosotros. Son espantapájaros, porque no tienen ninguna solidez ni ningún fundamento para poder sostenerse, ni siquiera filosóficamente. Vemos pues que este siglo XX terminó ridiculizando, y ahora desde 1972 al 73, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Creación Científica, apúntalo, en San Diego, California, desde el 75 en el 80, cuando se descubre el ADN, el 62% de los ateos se están convirtiendo completamente al contrario, sabiendo que el ADN impide e impedirá biológicamente por los aminoácidos, la ley de la física, la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, nos muestran que no hay una evolución, hay una descomposición, una oxidación, no hay nada que esté evolucionando. Esta teoría del Big Bang que de repente explota, la pregunta no es esa, la pregunta es ¿quién produjo la explosión, por el amor de Dios? La nada no produce nada. Y si creemos que algo explotó así, que salieron los camellos, salieron los hipopótamos, salieron las ballenas, salió el ser humano, las plantas, las flores, los lagos, todo por un accidente, solamente en el sistema solar en que nos encontramos nosotros. Qué triste es, porque el apóstol Pablo hace 2000 años, con estas palabras, calificó el intelectualismo, pero más que nada la soberbia intelectual del ser humano, que se ha estrellado en el siglo XX, repito, terminando con la mayor parte del ateísmo, del agnosticismo y del escepticismo, cuando descubren el ADN los científicos norteamericanos. Dice en Romanos capítulo 1, porque profesando ser sabios se hicieron necios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que le hace a una persona ser atea y decir Dios no existe? Su soberbia intelectual. ¿Por qué? Porque yo soy más grande intelectualmente y yo soy capaz de poder determinar quién es el hombre, de dónde venimos y a dónde nos dirigimos. Y no somos más que criaturas con cerebros de chinche, de caracol, comparados con la enormidad y la grandeza del universo que nos rodea, que es incomprensible. Como decía un astrofísico anoche en otro programa que lo entrevistaron, esos hoyos negros que dicen que descubrieron es especulación, son hipótesis, son filosofías. No hay nada que se pueda comprobar científicamente. Cuando dices yo dejo un legado físico, un legado a la humanidad, es porque ya se comprobó científicamente en un laboratorio. Y mientras no esté comprobado, como se comprobó la teoría de la relatividad de Alberto Einstein, no es más que filosofía. Entonces no se puede hablar de un legado hasta que no se compruebe científicamente. Pero nosotros engrandecemos el intelecto humano y nos damos cuenta que es la soberbia principalmente la que prevalece actualmente en el mundo científico. Veamos ahora las consecuencias de este aumento del conocimiento. Al mismo tiempo que el siglo XX, estamos hablando objetivamente de historia, de geopolítica, de física, de biología, de filosofía, al mismo tiempo que el siglo XX fue el siglo donde más avances científicos se alcanzaron, cumpliendo la profecía de Daniel, y donde más avances, descubrimientos tecnológicos también alcanzamos.
ha sido el siglo donde más ateos han surgido. El siglo XX, aunado a la tecnología y a la ciencia, van el mayor número de ateos. Galileo Galilei, cristiano. Blaise Pascal, cristiano. Isaac Newton, cristiano. Y cuando digo cristiano, quiero enfatizar, no estoy hablando religioso. Cuando digo cristiano, estoy hablando que Blaise Pascal, que Isaac Newton, lo puedes consultar en cualquier internet, en cualquier biografía de estos grandes hombres, escribieron libros confesando que Jesucristo era su Señor y Salvador y que ellos tenían la Biblia como la base para poder vivir una vida moral de conducta con su esposa y con sus hijos. Luis Pasteur, Alberto Einstein mismo se hizo famoso cuando dijo: Dios no juega con el universo a los dados. Hay algo detrás de todo esto. No podemos llegar a la conclusión que somos la obra de la nada. Cuando no hay Dios, todo se permite. Decía Dostoyevsky, un sabio y filósofo ruso: si no hay Dios, no hay moral. Si no hay moral, yo no tengo por qué, no necesito un salvador. Soy igual a los animales. Vamos en este mundo, el que no tranza no avanza. Se trata de hacer dinero, pues vamos a hacer dinero. ¿Para qué le soy fiel a mi esposa si puedo tener 3 o 4 chavas más? ¿Para qué voy a ser honrado si hay que cometer fraude y hay que tener una inteligencia para poder hacer dinero de una forma fraudulenta? Pero la Biblia dice que somos agentes morales, responsables y que Dios nos va a juzgar. No somos animales, damas y caballeros. Fuimos creados de acuerdo a la Biblia como agentes morales a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Y vamos a dar cuenta de cada acción y de cada acto que nosotros hayamos cometido. Tú en esta mañana te puedes reír lo que quieras y burlarte lo que tú quieras, pero sabes una cosa, te tienes que morir. Y el día de tu muerte ya no hay ninguna segunda oportunidad que Dios te da en esta mañana para que vengas a la cruz, donde hace 2000 años el Hijo de Dios, Jesucristo, paga en nuestro lugar lo que tú y yo no podíamos nunca pagar. Veamos las consecuencias del conocimiento del siglo XX. 4 hombres surgieron en el siglo XX, principalmente 4 hombres que sembraron en el siglo XX las semillas más destructivas en las mentes de los seres humanos. Y estos 4 hombres fueron los siguientes. Número 1, Charles Darwin. ¿Qué cosa hizo? Atribuyó el origen humano a los animales. Veamos las consecuencias y vamos a juntarlos. 1 más 1 más 1 más 1, vamos a ver vamos a tener los 4 unos igual a 5 y vamos a ver el número 5, ¿qué cosa es? ¿Qué hicieron estas 4 mentes en el siglo XX? 1, primero Darwin comienza a establecer el ser humano no es más que un animal y el resultado de una evolución natural. Número 2, Friedrich Nietzsche, otro ateo que escribió Dios no existe. Zaratustra, su libro así hablaba Zaratustra, el anticristo. Friedrich Nietzsche, ¿cómo muere? ¿Cómo acaba este hombre? A los 43 años se vuelve homosexual. Lo internan a un hospital psiquiátrico, donde comienza a gritar y aventarse contra el piano. Muere antes de los 55 años de edad, en la máxima locura que pueda y sociopatía que un ser humano pueda acabar. Así acabó Friedrich Nietzsche, el que atacó la evidencia de la existencia de Dios. Número 3, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis supuestamente y del análisis que se ha hecho de la conducta. ¿Qué le pasó a Sigmund Freud? ¿Qué fue lo que él sembró? Que ahorita se sigue estudiando en la mayor parte de las universidades. Sigmund Freud comienza a hacer experimentos con personas enfermas de neurastenia y las comienza a hipnotizar para tratar de entrar en su mente subconsciente y tratar de hablar en el subconsciente, traerlos a la conciencia y poder mejorarlos. ¿Cuál fue el fracaso de Sigmund Freud? Atribuir el problema que él buscaba, porque el ser humano se comporta como se comporta, atribuirlo a la mente, a la psique. Sigmund Freud no sabía en qué está formado el ser humano. Y la Biblia nos dice que somos espíritu. Tenemos un alma, que es la mente, y vivimos dentro de una botella, un envase, que es el cuerpo que tú tienes y que yo tengo, que va a ser comido por los gusanos y vamos a ser abandonados en el panteón, pero el alma y el espíritu, que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios, vamos a resucitar. Entonces, Sigmund Freud atribuyó que el problema del hombre es psíquico, que es un problema mental, y vemos nosotros que el problema del hombre es mucho más profundo que el problema mental.
Freud concluyó diciendo, pues que el hombre es religioso porque teme a lo desconocido y que el problema del ser humano radica en un sexualismo desde la infancia. Y que el medio ambiente ha contribuido también, y desde Sigmund Freud hasta nuestros días se comienza a victimizar a los asesinos, a los violadores, a los borrachos, parranderos y jugadores. Ahora se toma a una persona que mata a 17 personas en Estados Unidos o que viola a 30 niñas, se le pone ante el juez, y si se le demuestra que no estaba en sus facultades mentales, se le perdona la pena de muerte o se le manda a un psiquiátrico. Y al llegar al psiquiátrico, lo único que hacen es hacerlo adicto a las pastillas tranquilizantes, porque en ningún hospital psiquiátrico de ninguna parte del mundo se puede manejar, ni hay una terapia para un esquizofrénico, para un sociópata, para un paranoico, para un psíquico, ¿verdad?, que esté completamente concentrado solamente en el área de la mente, porque el ser humano se ve incapacitado en penetrar la naturaleza humana. Nosotros no somos dioses, no nos hicimos a nosotros mismos. El problema del ser humano es espiritual. Después de Freud vino el dramaturgo, ¿verdad? Bueno, que escribió mucho antes de él, pero vinieron muchos más que vamos a mencionar ahorita, como tenemos a Oscar Wilde, el gran dramaturgo inglés, que dijo, el problema del ser humano, ¿verdad?, es un defecto trágico. Luego tenemos en cuarto lugar a Carlos Marx, que fue mi héroe durante mi juventud, con el Che Guevara, con la dialéctica materialista. ¿Qué vino a postular Carlos Marx? Bueno, Sigmund Freud, el problema del ser humano es la mente. Oscar Wilde, no, el problema es el defecto trágico. Viene Carlos Marx, es la lucha de clases. Si la clase proletariada vence a la lucha de la burguesía y los dominan y toman el lugar, es la burguesía la que está produciendo la falta de equidad y de igualdad. Distribuyamos equitativamente el dinero y a los ricos quitémosles el dinero y demos a los pobres. ¿Sabes una cosa? Eso se llama robo disfrazado. Quitarle a alguien el dinero en base de que se lo tienes que dar a otra persona es robarlo. Eso se llama robo en la Biblia. Entonces Carlos Marx se equivoca, porque no es la lucha de clases, y lo demostró el comunismo del siglo XX. Y tenemos cantidad de ejemplos. Por eso en 1991 Mikhail Gorbachev llega con el Papa Juan Pablo II al Vaticano y envía un mensaje al mundo entero. Quiero decirles que el sistema comunista, leninista, que en 1917 Lenin establece con la revolución bolchevique, hemos fracasado. Así lo dijo Mikhail Gorbachev. Usó el Vaticano como un foro para poder desde ahí exponer su famosa filosofía nueva, la perestroika. Y cuando le preguntaron a Gorbachev cuál fue el fracaso del comunismo y por qué el comunismo no es un sistema ideológico ni filosófico que pueda funcionar, y Gorbachev dijo con estas palabras: número uno, sacamos a Dios de Rusia, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y número dos, nos aislamos del mundo capitalista. No podemos en el mundo que vivimos aislarnos una nación de otra nación, nos necesitamos todas, porque estamos completamente en un mundo tan cerrado por el internet y por los medios de comunicación que necesitamos ayudarnos unos con otros. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que ahora Putin en el año 2001 comienza otra vez a renacer y a levantar de los muertos a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con el comunismo, de lo cual vamos a pasar más adelante. Estos hombres que acabamos de mencionar, Darwin, Nietzsche, Freud y Marx, escuchen esto, dieron lugar a las siguientes filosofías: al ateísmo, al materialismo, al humanismo, al comunismo, al nazismo y al fascismo. Todos estos sistemas y ideologías son el resultado de las mentes de 4 hombres, de 4 ideas que prevalecieron en el siglo XX, que entraron a nuestras universidades. Yo recuerdo en 1970-80, cuando me invitaron aquí en México a la universidad, a la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas, que estuve retando a los estudiantes de filosofía. A ver, por favor, explíquenos ustedes por qué la filosofía permite la existencia de Dios. ¿Saben qué pregunta les hice a los estudiantes de filosofía? La que les vuelvo a hacer en este momento. ¿Ustedes creen que la filosofía de los griegos en la época de oro, 150 años antes de Cristo, Sócrates, Platón, Demóstenes, ustedes creen que los filósofos, y se los mencioné, Darwin, Nietzsche, Freud, Marx, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Richard Dawkins, Stephen Hawking, ustedes creen que estos hombres son mayores que Demóstenes, que Platón y que Aristóteles?
Y se quedaron así todos. Les dije, bueno, estos hombres, los griegos, los más grandes pensadores de la filosofía, creían en Dios. Nunca negaron la existencia de Dios. Pero llega el siglo XX, la ciencia, la tecnología ensoberbece el corazón humano y nos hace convertirnos en dioses. Y entonces con estas características pasamos nosotros a ver claramente que en segundo lugar se cumplen las profecías que la Biblia había ya hecho con 2000 años de anticipación. En Mateo capítulo 24, versículo del 6 al 8, Jesús dijo antes de morir, y que fue en lo que culminó el siglo XX. Dijo Jesús, capítulo 24 de Mateo, versículos 6 al 8, y dijo Jesús, oirán de guerras como señales del fin. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de los dolores. Damas y caballeros, cuando a Jesucristo sus discípulos hace 2000 años se acercaron con él para preguntarle, dinos, ¿qué señales nos das de que el mundo se va a acabar? ¿O qué podemos nosotros ver? ¿O qué tendencias habrá geopolíticas o filosóficas o religiosas o económicas que podamos darnos cuenta que el mundo se acerca a su fin? Lo primero que mencionó Jesucristo fue lo que hasta el siglo XX se llevó a cabo: 2 guerras mundiales. Siempre ha habido guerras. Las guerras del Peloponeso, la guerra de Waterloo donde perdió Napoleón, las famosas falanges de Alejandro el Grande, que en menos de 11 años conquista Europa, el norte de África, casi todo el Medio Oriente. Y tenemos cantidad de ejemplos, pero nunca en la historia hasta el siglo XX se había juntado un conglomerado de naciones para luchar con otro conglomerado de naciones. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se junta y se levanta los nazis, le piden ayuda a Mussolini e Italia y le piden ayuda a los japoneses. Comienzan a invadir Polonia, Checoslovaquia, piden ayuda a Inglaterra. Chamberlain se lo cree y Hitler lo engaña y se levanta un hombre llamado Winston Churchill, el único ministro que tuvo en contra todos los senadores de Londres, diciéndole que él no tenía el derecho de creer que Inglaterra iba a ser invadida. Pues este hombre, con esa visión, como la deben de tener los líderes, que siempre un líder tiene que ir en contra de la mayoría, se levantó y dijo, Hitler es una zorra, y si no nos protegemos, nos va a bombardear. Hitler bombardeó Londres y acabó casi con el 60% de la población de la ciudad de Londres. Agarra Churchill la aviación y le contesta a Hitler, y entonces Churchill le pide ayuda al presidente Truman y al presidente Roosevelt en Estados Unidos. Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial después que los japoneses bombardean Pearl Harbor, y le pide ayuda a José Stalin de Rusia, y se juntan Rusia, Inglaterra y Estados Unidos para pelear contra Alemania, Italia y contra Japón. Y sabemos nosotros que los vencedores fue la coalición que se formó en Inglaterra con Estados Unidos para impedir que el nazismo y el fascismo pudieran poblar el mundo entero. Esto fue lo que sucedió en el siglo XX y Cristo lo anunció. Y el segundo profecía que se cumplió en el siglo XX ha sido la super señal, damas y caballeros. Cuando el último zar Nicolás de Rusia le preguntó a un misionero, dime una prueba de que Dios existe. Dime una prueba que Dios existe. El misionero le contestó a Nicolás, el último zar de Rusia, lo siguiente: te voy a decir solamente en una palabra la prueba de que Dios existe. Y le contestó y le dijo, Israel. Israel. ¿Cómo le contestó? ¿Cómo que Israel? Sí, Israel. La sobrevivencia de Israel en el siglo XX, después de haber estado más de 2000 años dispersados en más de 130 naciones y haberse formado en un solo día, el 14 de mayo de 1948, profetizado, que ya no me da tiempo de poder dar todos los detalles, en la Biblia en más de 6 profetas hebreos, ha sido la más grande señal que pueda existir proféticamente de que Dios existe. ¿Por qué? Porque si Israel
hubiera muerto o hubiera sido completamente desaparecido por los nazis, entonces las profecías bíblicas para el siglo XXI no se hubieran podido cumplir. ¿Cuáles son? El surgimiento del anticristo. Cuando se levante el anticristo, la Biblia dice que su primer acto oficial será una firma entre los árabes y los judíos. Ahorita Jared Kushner, el yerno del presidente Trump, ha sido enviado al Medio Oriente a poder equilibrar las fuerzas entre árabes y los judíos. Antes de eso fueron, ¿verdad?, Clinton con los presidentes y junto a Arafat en la Casa Blanca con Yitzhak Rabin. Nadie ha logrado hasta este momento, desde el 48, que los árabes y los judíos hagan la paz. La Biblia dice que el anticristo va a ser la persona que firme el tratado y va a ser el primero con poderes sobrenaturales en hacer la paz. Ahora bien, si el anticristo va a ser una firma un tratado, Israel tenía que existir. Y comenzó a existir en 1948 como nación libre, soberana e independiente. En segundo lugar, la reconstrucción del templo. La Biblia profetiza que antes que venga Cristo, los judíos van a reconstruir su templo. Si no hubieran regresado, no se podría cumplir esta profecía. Número 3, la Biblia profetiza en Ezequiel 38 y 39 que se van a unir en estos días, en estas semanas, en estos meses. Escuchen, Rusia, Irán, Siria y Turquía. Y esta alianza ya existe ahorita entre Rusia e Irán y Siria, y se encuentran en las fronteras de Israel, listos a invadir otra vez, por sexta o séptima vez, expulsar a los judíos, como dijo el expresidente Nasser de Egipto, y echar estas ratas afuera del mar Mediterráneo. Y de acuerdo a la Biblia va a ser otra vez el más grande fracaso. Si no se juntaran ahorita Irán, Rusia y Turquía para atacar a Israel, Israel no podría existir. Y finalmente la Biblia profetiza que cuando nosotros ya no estemos aquí y comience el anticristo a reinar, Dios va a sellar a 144,000 judíos, italianos, mexicanos, etíopes, africanos, españoles, ingleses, porque están repartidos los judíos por todo el mundo. Y si Israel no hubiera regresado, estas profecías no se podrían poder cumplir. Y finalmente podemos ver en el siglo XX el surgimiento de Estados Unidos como potencia militar, económica y filosófica y política, porque Estados Unidos ha sido el rey hasta el siglo XX. ¿Por qué? Porque Israel tenía que ser protegido. Y de las guerras que ha tenido Israel en el 56, en el 67, en el 73 del Yom Kippur, y Estados Unidos ha colaborado en poder defenderlos. Número 2, surge la ONU, 1946-47. ¿Qué es la ONU? Está preparando el mundo para lo que él profetizó, un gobierno mundial. Nos acercamos a un gobierno mundial. Número 3, el surgimiento de la Unión Europea, pavimentando en 1957 con el Tratado de Roma el camino para el surgimiento del anticristo. El anticristo va a comenzar gobernando 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, que van a hacer un tratado, Daniel capítulo 2 y capítulo 7, y cuando se firme este tratado, esta confederación política entre Europa y el Medio Oriente, de ahí surge el anticristo. Antes de esto, no especulen que Obama es el anticristo, que Francisco es el anticristo, que el rey Felipe es el anticristo. Estamos especulando hasta que no haya este tratado entre Europa y el Medio Oriente para garantizar el gas de Rusia a Europa y el petróleo al occidente. Estamos especulando, el anticristo no puede surgir. Y todo esto surgió precisamente en el siglo XX. Y terminamos con el siglo XXI y veamos ahora las características del siglo donde tú y yo estamos viviendo, habiendo sido testigos de lo que pasó geopolíticamente, filosóficamente, religiosamente e ideológicamente en el siglo XX. Y llegamos al siglo XX. Este siglo está tocando los tambores finales, y en este siglo se comienza ya a escuchar los cascos de los jinetes del Apocalipsis en el cielo, para cumplir las siguientes profecías que vienen a continuación. Número 1, la Biblia profetizó que ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni España, ni Francia ocuparían la supremacía antes de que regresara Jesucristo. Por lo tanto, Estados Unidos, de acuerdo a la Biblia, escúcheme con atención, está próximo a desaparecer. Está próximo a sucumbir o económicamente o por ataques terroristas.
Es increíble que ahorita la deuda externa de Estados Unidos sean 22 trillones de dólares. ¿Sabes tú o tienes alguna idea de lo que es $1 trillón? Para que tengas alguna idea, si te pones a contar $1 por cada minuto, en 250 años no llegas a contar $1 trillón. $1 por minuto por casi 250 años. La deuda de Estados Unidos es la más grande de cualquier nación. Y si juntáramos todos los dólares que hay en el mundo, el papel moneda, ¿saben ustedes quién tiene el 50% de ese papel moneda? La China. China tiene completamente a Estados Unidos y tiene el mango del sartén por la mano. Y por esa razón Trump está haciendo una política, ¿verdad?, proteccionista, donde solamente Estados Unidos, y quiere por lo menos aislarse y tratar que las demás naciones no se metan con China, pero no va a poder. Ha fracasado tremendamente en esto, y esta política, ¿verdad?, de subir el 25% al acero y el 15% al aluminio va a hundir todavía mucho más a Estados Unidos, y Estados Unidos tiene, de acuerdo a la Biblia, que desaparecer o pasar a un segundo o tercer plano para que surja Europa y el Medio Oriente como los poderes mundiales del anticristo. Número 2, el despertar de Rusia. En el año 2001 surge Putin al mando y Rusia ha comenzado su proyecto de reunificar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se fragmentó en el 91 en 15 naciones diferentes, que están todas alrededor del mar Caspio. Ha comenzado invadiendo Ucrania y Crimea, quiere irse sobre Lituania y sobre Estonia Putin para poder otra vez levantar a este gigante dormido que es Rusia, y de acuerdo a la Biblia, Rusia se va a levantar y va a tener también un intento de atacar junto con Irán y junto con Siria y Turquía a Israel para apoderarse y controlar el 65% de las reservas petroleras en el Medio Oriente. Y en penúltimo lugar tenemos el surgimiento del Islam. En 1923 el famoso Imperio Otomano se terminó. Los ingleses, después de la Primera Guerra Mundial, terminaron con el Imperio Otomano, que casi 400 años duró. En 1923 los ingleses comenzaron a tomar el control supuestamente mundial. En el Medio Oriente vino el colonialismo, también Francia intervino, y en 1945 la Liga de Naciones, que era antes la ONU, le dice a los ingleses: fuera del Medio Oriente, y se reparte el Medio Oriente en las naciones que encontramos actualmente. Se reparte la Cisjordania y Transjordania, y vemos ahorita la repartición, y desde el 45 hasta nuestros días, ¿verdad?, ya no hay absolutamente nada que puedan los ingleses hacer, porque Inglaterra fue otro imperio que no se ha vuelto a levantar después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el Islam ha comenzado otra vez a levantarse en el Medio Oriente, y los millones que están entrando a Europa, que vienen de Siria y de Irak y de la guerra civil de Siria, ¿qué están haciendo en Europa? Están infiltrando como el caballo de Troya. ¿Se acuerdan ustedes la historia del caballo de Troya? Infiltrando las naciones para poder prevalecer con esa religión, que es una religión que es completamente bélica, porque la mitad del Corán le escribió Mahoma diciendo peace and love, y la otra mitad es maten a los infieles, a los cristianos y a los judíos. Entonces tú hablas con un musulmán y muchos son sinceros y creen nada más la mitad, son pacíficos, pero la otra mitad la creen como el grupo de ISIS y los sunis, porque los chiitas son más pacíficos que los sunis quieren apoderarse del mundo entero y matar a los chiitas, que son sus medios hermanos, para controlar el Medio Oriente y establecer el califato. ¿Qué significa? El sucesor del califa, porque creen ellos que va a renacer otra vez el califa y se va a levantar el Medio Oriente. Y ellos están esperando a este hombre que para nosotros los cristianos es el anticristo. Y ellos se van a rendir al anticristo. Y finalmente vemos nosotros, por último lugar, el síntoma más grande de descomposición social del siglo XXI, que es la redefinición del matrimonio. Es el síntoma más grande de todos los que les he mencionado. No hay un síntoma que pueda alertar al mundo y decir: suenen las campanas de alarma, el Titanic se está hundiendo el mundo. ¿Y cuál es el síntoma de que se está hundiendo el mundo? Cuando nos atrevemos los seres humanos a redefinir la institución más santa, más sagrada que existe en la Biblia, que es el matrimonio.
Y cuando nos atrevemos a decir que el matrimonio no es entre un hombre y una mujer, y ahora el consejo de 9 jueces de Estados Unidos del Tribunal Superior, 5 jueces aprobaron, 4 en contra, 5 que se podía legalizar los matrimonios gay en Estados Unidos, y comienza como una epidemia a controlar las naciones y a aceptarlo. Pues si Estados Unidos lo acepta, ¿por qué nosotros no? Y si Francia lo hizo, ¿por qué nosotros no? Y comenzamos a tolerar y a creer que es normal. Y es pecado de acuerdo a la Biblia. Es la abominación más grande que el ser humano ha podido llegar a atreverse a hacer. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Es el fundamento de una sociedad. Las sociedades están fundadas por familias. Y cuando el matrimonio es agredido, atacado y de una forma tan lastimera y tan cruel y sanguinaria de destruir este fundamento, la sociedad no tiene ninguna esperanza. Napoleón Bonaparte, que no era cristiano y se convirtió después en la isla cuando lo desterraron en la batalla de Waterloo, Napoleón Bonaparte dijo cuando fue coronado emperador de Francia: denme ustedes grandes familias y haré de Francia la nación más grande de Europa. Él sabía perfectamente bien que las familias forman las naciones, las naciones forman las sociedades, y cuando la familia se destruye no hay esperanza, de acuerdo a la Biblia, más que el juicio de Dios. Y quiero terminar leyendo un pasaje del libro de Isaías capítulo 24, versículo del 4 al 6, que fue escrito hace 2700 años. Voy a leer a Isaías un pasaje de este profeta. Si tú vas a Israel y entras al Museo del Holocausto, todo el rollo de Isaías que fue encontrado en 1948 en los rollos de Qumran, si te interesa la arqueología y crees que la Biblia es la palabra de Dios, así como lo tenemos aquí a Isaías en la Biblia, los originales de este libro fueron encontrados en Qumran en 1948 por unos campesinos ahí cerca del Mar Muerto. Y cuando tú vas a Israel en el museo se encuentran todos estos pergaminos así, le dan la vuelta a una esfera que pusieron ahí y ahí están todos originales escritos hace 2500 años del profeta Isaías. No hay ningún pretexto, ninguna justificación. Pues la Biblia está hecha por hombres. ¿Quién te lo dijo? Mi maestro ateo. Pues claro. ¿Y de dónde más lo leíste? En la revista Duda. Y esa es la forma en la que estamos siendo guiados. Pero no nos atrevemos a comprobarlo por nosotros mismos, que aquí están las evidencias. Y este profeta escribe hace 2700 años. Versículo 4, se destruyó, cayó la tierra. Enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Dios ha establecido leyes cósmicas, las leyes, ¿verdad?, de la gravitación, las leyes de la termodinámica, las leyes del electromagnetismo, que son gracias a estas leyes la ciencia existe. Gracias a que son constantes estas leyes, puede haber la astronomía y puede haber la cosmología y pueden haber todas las derivaciones, ¿verdad? Porque hay leyes que nos rodean que son fijas y que Dios estableció para el gobierno del universo. Pero así también Dios, damas y caballeros, estableció leyes morales. Para ti, para ti, para ti, para mí. Para que sepamos que no somos animales, ni es un hombre con un hombre. Dios órganos reproductores masculinos, y en mi ADN, si soy macho camacho, tengo el cromosoma Y que no tienen las mujeres. Entonces, si tú te sientes mujer y tienes el cromosoma Y, tienes un tornillo flojo aquí, porque biológicamente eres hombre. Y si tienes los dos cromosomas X, que solamente las mujeres lo tienen, eres mujer. No podemos luchar contra la misma naturaleza dejando a un lado la Biblia. Son leyes antinatura y vamos contra la naturaleza y lo estamos tolerando como si fuera normal y no es normal. ¿Cuál es el pacto sempiterno? El pacto del matrimonio. Antes de que Dios formara los gobiernos, las instituciones, la primera institución fue el matrimonio. Y cuando el matrimonio llega en el siglo XXI, nunca nos hubiéramos imaginado hace 25 años que se iba a tolerar y que iba a haber leyes para que un hombre se casara con un hombre y tuvieran y adoptaran hijos sin mamá y mujeres hijos sin papá. Nunca lo hubiéramos creído.
¿Saben ustedes que ahora en este año la ley o la organización de los pederastas se está levantando en Estados Unidos? ¿Y saben ahora cuál es? Y ahorita nos vamos a decir todos, pues así hace 25 años hubiéramos hecho esto, pero miren cómo nos vamos acostumbrando. ¿Saben lo que dijeron la organización de pederastas en Estados Unidos? Miren, a ustedes les gusta un hombre y una mujer, eso es tu gusto. A mí me gustan los hombres, a otra le gustan las puras mujeres, a nosotros nos gustan los niños. Tenemos que luchar por legalizar y luchar nuestros derechos. ¿Quién nos va a quitar? Para mí la felicidad está con un niño. Y se están organizando para llevarlo al Tribunal Superior de Justicia de Estados Unidos. Y no nos sorprendamos que al final de este año se apruebe esta ley. Hemos llegado a la depravación total del ser humano. Nos hemos autodestruido y profesando ser sabios, no nos hemos convertido más que necios. Pero el mensaje de la Biblia es el siguiente: de tal manera Dios te ama. De tal manera Dios te ama que nos dio a su Hijo Jesucristo en una cruz. Para que si tú en esta mañana crees en Él y aceptas tu condición de pecado, vengas a la cruz y le recibas como tu Señor y Salvador. Y le digas: Señor, he abortado 10 veces. Soy homosexual, soy lesbiana, soy borracho, parrandero, jugador, adicto, mujeriego, alcohólico. No importa, dice la Biblia, si tus pecados fueran como el carbón de negros, Cristo los convierte como la blanca lana con su sangre preciosa. Si hubiera la posibilidad de que alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, marihuanos anónimos, psicología, psiquiatría, filosofías, si hubiera la posibilidad de que medios inventados por nosotros, que somos humanos, nos pudieran cambiar, la muerte de Cristo fue un desperdicio. La Biblia dice que tuvo que morir el Hijo de Dios en una cruz para hacer posible nuestra restauración y volvernos otra vez a renacer y comenzar a portarnos normalmente de acuerdo a la norma que Dios estableció en su santa palabra. Y tú tienes en esta mañana esta oportunidad. No te salgas por esa puerta como entraste. No te estoy hablando de ninguna religión. Te estoy hablando de un hombre que se llama Jesucristo. Tú puedes ser católico e irte al infierno. Puedes ser evangélico y condenarte eternamente. Puedes ser testigo de Jehová, ciencia cristiana. Puedes ser adventista del séptimo día, nazareno. Dime la religión que tú tengas. No son las religiones las que nos salvan, sino la muerte de Jesús en una cruz. Y tú necesitas descubrir que Él está vivo. Y si Jesucristo no hubiera resucitado, no existiría el cristianismo. Porque el cristianismo no está basado en dogmas, en ritos, en ceremonias. La base y el fundamento del cristianismo es la resurrección del Hijo de Dios. A los 3 días se levantó Jesús y Él vive por los siglos de los siglos. Y te invita a venir. Ven a la cruz. Ven esta mañana a la cruz. Arrepiéntete de tus pecados. Dile: Señor, me arrepiento de mi vida. Podemos inclinar la cabeza por unos momentos y así con tu corazón, como ahorita el Espíritu Santo lo ha preparado a través de la palabra de Dios, ahí en tu silla ahorita con tu cabeza inclinada, dile: Señor, me arrepiento de mi vida con todo mi corazón. Yo no puedo ayudarme, yo no puedo cambiar. Es imposible que pueda dejar mis pecados. No tengo ni la fuerza y voluntad para hacerlo. Por eso ahora creo que por esta razón de mi debilidad humana, tú tuviste que tomar mi lugar en una cruz y pagar lo que yo no podía pagar, ni con buenas obras ni con sacrificios, la salvación de mi alma. Ahora el mensaje del Evangelio de Jesucristo es: ven como estás, tal como eres de pecador. El justo muere por los injustos, el santo por los pecadores. Este es el amor de Dios. Es un regalo, es la gracia que Dios nos regala, la salvación. Así es, sin hacer nada más que en este momento creer que Él pagó en la cruz con su sangre por tus pecados y mis pecados. Una vez que tú haces eso, Él entra a tu vida de acuerdo a la Biblia. Dice la Biblia: he aquí, estoy a la puerta y te estoy llamando. Ábreme tu corazón. Has probado tantas ciencias, tantas filosofías. Has ido de una botella a la otra, de una droga a la otra, de una mujer a otra mujer, de un hombre a otro hombre, de diversión en diversión, buscando y sin encontrar.
estás buscando en cisternas vacías. El mundo no tiene nada que ofrecernos más que desilusiones y frustración, porque somos pecadores, somos imperfectos, y Él quiere entrar a nuestras vidas a comenzar a reparar lo que el pecado ha hecho en nuestra condición humana. Dile: perdona mis pecados, Señor Jesús. Creo que en esa cruz tomaste mi lugar y pagaste lo que yo merecía pagar. Tu Padre te castigó en la cruz en mi lugar y te condenó en mi lugar. Te hiciste maldición en mi lugar, porque tú, que no conocías pecado, te hiciste pecado por causa de que me amas y no quieres que siga en este camino de muerte. Ahora, Señor, te pido que entres a mi corazón. Entra como mi Señor y mi Salvador, y dame ese poder que no tengo para poder cambiar mi manera de vivir, y la corta vida que me queda, vivirla para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro. Gracias a Dios por la Biblia. Gracias a Dios por la Biblia. Todos ustedes en esta mañana que por primera vez hicieron esta oración, Jesús a todos los que llamó cuando Él vivió, los llamó públicamente. No hay cristianos de la secreta. No hay de que pues soy cristiano pero no quiero que nadie sepa. Porque dijo Jesús: el que se avergüence de mis palabras, yo me avergonzaré también de él. Él no tuvo vergüenza de morir desnudo en una cruz. ¿Cómo habríamos nosotros de avergonzarnos de llamarnos sus hijos y sus hijas? Si tú en esta mañana hiciste esta oración por primera vez, invitándolo a tu corazón, ahí desde tu lugar, les voy a pedir que se pongan de pie. Párense todos los que en esta mañana hicieron esta oración. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias a Dios, que Dios los bendiga. Gracias, Padre Santo. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias a Dios. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias por estas almas.